Hola amigos, vamos a tratar hoy de meditar en la palabra. Estoy haciendo este nuevo video y comencemos porque luego se me alargan los videos. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de Santiago capítulo 2 y oramos para que Dios sea el que nos ayude porque sin Él nada somos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, le pedimos, Señor, le pido que tenga misericordia de mí, Padre, y de todos aquellos que escuchan este pequeño video. Le pido, Padre, que usted obre en el nombre de Jesús, porque necesitamos de su conocimiento, de su palabra, tanto yo como todo el mundo. Oramos para que usted nos dé el entendimiento, que su Espíritu Santo sea el que obre en nosotros y que podamos entender hoy su palabra. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Y en el nombre de Jesús le damos gracias, Santísimo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno amigos, hoy vamos a estudiar y a meditar un poco en Santiago capítulo 2, versículo 14. Y dice así arriba, la fe sin obra es muerta. Y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice, la fe sin obras es muerta. Arriba dice en el 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, está muerta en sí misma. Bueno, amigos, hoy vamos a meditar acerca de lo que dice la palabra. Aquí lo que nos dice la palabra en Santiago es que dice que así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Bueno, hay muchas personas que piensan o pensamos que tenemos fe en Dios y que esa fe por creer en Él basta para ser salvo, o no se han puesto a pensar si verdaderamente tienen la fe fundada en el Señor o simplemente no creen. Bueno, ¿por qué? Porque hoy es tiempo en este momento de meditar si realmente creemos o no creemos. Porque una cosa es decir que creo y otra cosa es la verdad de si verdaderamente creo. Y lo que hoy nos dice Santiago, dice que la fe, si no tiene obras, está muerta. Y a veces muchos nos enfocamos en esta palabra solamente es de que tenemos que tener obras y de hacer obras. Y sí es cierto, la fe, la verdadera fe da obras, porque la persona que cree en el Señor aprende de lo que el Señor dice y empieza a hacer cosas, obras que por creer en el Señor empieza a hacerlas. Pero a veces no solo también es de hacer obras, sino a veces también la fe es dejar de hacer obras, pero obras de pecado. Así que viéndolo desde este contexto, la fe te da para que tú hagas obras que son agradables a Dios, obras que son de ayuda hacia las personas, obras que son muchas derivadas de que tú vas a tratar a las demás personas como el Señor te está diciendo que lo hagas. El mandamiento del Señor Jesucristo es que hagas con los demás lo que quisieran contigo. Y de ese mandamiento se va a derivar las obras que tú vas a hacer en la vida. Por ejemplo, si tú has creído en el Señor Jesucristo y yo he creído, y a veces alguien está con necesidad, y ves que esa persona está con necesidad y tú te das de cuenta que si tú estuvieras en el lado de esa persona y te gustaría que te ayudaran y tú tienes la forma y el poder para hacerlo y lo haces,
le das una ayuda económica conforme a lo que tú puedes. Y esa es una obra que está movida y hecha por la fe en el Señor Jesucristo, pero también por la obediencia a esa fe. Y de ahí se van a derivar muchas obras, porque no son obras en común, escritas tal cual, sino obras de las que van a derivar de trata a tu prójimo como a ti mismo. De ahí van a derivar muchas obras como el perdón, que vas a perdonar a alguien que te faltó. Muchas obras como el de dar económicamente ayuda a alguien que lo necesita. Obras como de hablar la verdad. Pero también van a derivar obras de lo que tú ya no vas a hacer y de lo que tú vas a dejar. Que vas a dejar de hacer esas obras de pecado. Bueno, vamos hacia adelante con la ayuda de Dios. Dice en el capítulo 18 de Santiago, capítulo 2, versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Bueno, aquí hablamos de que a veces muchas personas decimos que nosotros creemos que Dios existe, pero esa no es la fe que salva. Esa no es la fe que salva. El creer que hay un Dios todopoderoso, muchos lo pueden creer. Y porque se habla de la fe, que el que creyera en el Señor Jesucristo, ese será salvo, y es la verdad. Pero no es solo el que creyera en su existencia, sino el que creyere a sus palabras, a lo que Él dice. Porque cualquier persona puede creer en Él, que existió, que hace 2020 años existió, que por eso se cambió el tiempo y que existió. Pero esa no es la fe que salva, el creer que Él existió, sino la fe que salva es creerle a Él. ¿Cómo qué? Como creerle que dice que va a venir un día de juicio, donde Él va a venir. O que creerle a Él donde dice su palabra que va a haber un juicio en el gran trono blanco, donde las personas van a ser enjuiciadas por las obras que hicieron. Creerle a Él. Esa es la fe que salva. Creerle a Él que hay una deuda, que hay pecados donde el hombre va a ser juzgado. Porque así lo dice la palabra, que el hombre está dispuesto a que viva una sola vez, que muera y luego el juicio. Creerle a Él. Creerle a Él los mandamientos de amarás a Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento más grande, porque el Señor Jesucristo nos resumió todo en 2 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Creerle a Él. Creerle a Él que Él vino a morir para que nosotros seamos salvos y que debemos arrepentirnos, pero creerle a Él que tenemos de qué arrepentirnos, porque si oímos y decimos que el Señor existió y todo, pero no tenemos de qué arrepentirnos, y pensamos que somos buenos, no le creemos. Tenemos que agarrar y ver qué es lo que dice Él. Bueno, vamos hacia adelante. Dice, entonces hablamos en el contexto de que aquí la palabra de Dios dice que los demonios creen y tiemblan. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta. O sea que si nosotros tenemos una fe así, está muerta. Y no importa que prediques. A veces yo estoy predicando, Dios me ha abierto la puerta para predicar. Gloria a Dios, he tenido algunos ministerios que Dios me ha dado y que Dios me ha dado por medio de imposición de manos de sus siervos. Entonces,
Yo creo en el ministerio que Dios me ha dado. Pero eso no quiere decir de que vayas a una iglesia, de que seas religioso y que tengas una vida religiosa. No, eso no es del todo. Eso es parte de, pero no es del todo, sino se refleja en que tú des frutos, esos frutos de los que acabamos de hablar, esas obras de las que acabamos de hablar, que van a derivar de que tú has creído en el Señor Jesucristo y ahora, por haber creído, vas a comenzar a vivir una nueva vida en obediencia a Él, y por consecuencia vas a dar lo que es natural que dé un árbol que es buen fruto, que da buen fruto. Vas a dar buenos frutos. Y vas a dejar de dar malos frutos, porque vas a ser transformado por el poder de Dios de un árbol malo a un árbol bueno. Pero vamos hacia adelante. Y nos da una ilustración en el 21. Dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Aquí nos habla de que la palabra dice que Abraham fue justificado por la fe, porque él le creyó a Dios. Pero la fe no fue solamente de creer, sino activó la acción del hacer. Él le creyó a Dios, y cuando Dios le pidió a su hijo, él agarró y tuvo la fe de que Dios iba a hacer algo, o no sé qué había en el corazón de Abraham, pero él iba a darle a su hijo. Y cuando estaba a punto de ofrecerle a su hijo un sacrificio, Dios lo paró. Y vio Dios que sí lo iba a hacer, que sí le creía. O sea, que sí le creía a él, que sí tenía fe en él. Dios lo sabía, pero tenía que pasar eso a Abraham, porque Dios sabe todas las cosas. Pero nosotros así también, nuestra fe la podemos tener en nuestro corazón, pero va a crear frutos cuando nosotros hagamos esas obras a las que Dios nos mandó. Ahora, esas obras son frutos del Señor Jesucristo, porque si no hubiéramos creído en Él, no tendríamos esos frutos, porque si Él no hubiera muerto por nosotros y si Él no hubiera dado su vida por nosotros, no hubiéramos creído y nuestra vida fuera diferente y no habría por qué hacer algo, no habría una razón. Pero como hemos creído, tenemos una razón de fe en Él, para la cual nosotros obedecer por fe a Él. Y entonces vemos que por obediencia a Él, por fe en Él, esos frutos son de Él, pero son gozosos y beneficiosos para nosotros. Bueno, hemos hablado un poco de lo que son el hacer de la fe que da fruto, y no de la fe que es muerta. Hablamos y resumimos un poco lo que hablamos. Resumimos que la fe que es muerta es la fe que se cree que existe, pero esa fe no le cree a Él, Señor Jesucristo, lo que Él dice. No le cree al Señor Jesucristo que va a haber un juicio. No le cree al Señor Jesucristo que hay que prepararse. No le cree al Señor Jesucristo que hay que arrepentirse. Y no le cree al Señor Jesucristo que debemos de tratar de limpiarnos con su ayuda. Bueno, vamos hacia adelante. Y vemos que la fe muerta es la que cree en Él, pero no le cree a Él, sino solo cree en su existencia, pero que no cree en sus palabras. Bueno, vamos a ver un poquito de lo que es creerle al Señor. Gloria a Dios. Vamos a verlo en Primera de Corintios 6, capítulo 6, versículo 9. Repito, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Y dice así la palabra: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey,
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Bueno, aquí hablamos de lo que dice la palabra que Dios nos dio por medio de Pablo, y sabemos que la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sabemos que trae del Señor Jesucristo. Entonces son palabras del Señor Jesucristo, son palabras de Dios. Entonces la fe que cree y la fe que salva, cuando oye estas palabras de parte del Señor Jesucristo, agarra y las cree. Las cree cuando dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, la fe que ha creído en el Señor Jesucristo le cree estas palabras a Él, y le cree, y cuando es enfrentado, porque son enfrentados todos, yo soy enfrentado, aquí confrontado, y hay cosas aquí con las que yo lucho, y no solo yo lucho, sino todos mis hermanos luchan con ciertas cosas que hay aquí, pero usted también. Y la fe que dice el Señor que salva es la fe que agarra y cree, dice: los injustos no van a heredar el reino de Dios, entonces tengo que apartarme de injusticia. Y luego también agarra y dice: pero los fornicarios tampoco. Los fornicarios son aquellos que a veces cometen o cometemos impurezas sexuales. Y cuando nos pega a nosotros agarramos, y si realmente hemos creído en Él y estamos en una tentación o estamos luchando contra eso, es agarrar y decir: los fornicarios no van a entrar. Entonces, Señor, ayúdame a dejar la fornicación. No es algo que sea fácil, no he dicho desde el principio que sea fácil, pero es algo que dice el Señor Jesucristo que debemos dejar: la fornicación, la idolatría. Aquí hay un tema muy controversial, pero cuando el Señor dice que la idolatría es la idolatría es todo aquello que le quita la honra a Dios, y que tú le pides, le quita todo el lugar que le pertenece a Dios. Como por ejemplo, el Señor dice que nosotros debemos de pedirle a Él en el nombre de Jesús. Así es el orden que Dios dio las cosas. Es la forma de que nosotros debemos de pedirle. No dijo que le pidamos a Juan, no dijo que le pidamos a Pedro, no dijo que le pidamos a María, sino el Señor dijo que todo lo que le pidan al Padre en el nombre de Jesús, eso será dado. A quien le pertenecen las oraciones es al Padre, y a quien le pertenece mediar es Jesucristo. Y todo aquel que quiere quitarle el lugar de mediador a Jesucristo y quiera ponerlo en ese lugar es idolatría. Y todo aquel que quiera orar y pedirle a alguien que no es el Padre es idolatría. Y como dije al principio acerca de la fornicación, no es algo fácil, pero es la verdad. Y eso hace la división o cierne quienes creen en las palabras del Señor o quienes no creen. Por eso hablábamos de la fe que es muerta y la fe que realmente vive. La fe que realmente vive le cree, aunque a veces nos incomodemos a lo que Dios dice, pero Dios dice que le pidamos a Él en el nombre de Jesús, que no tengamos idolatría en esa parte, que le adoremos solo a Él. En Apocalipsis nos dice el ángel cuando se iba a postrar el apóstol Juan, y el apóstol Juan se iba a postrar a adorarle, y le dijo el ángel: no te es lícito que me adores, yo soy consiervo tuyo, adora solo a Dios. Entonces la adoración solo le pertenece a Dios. Entonces, cuando nosotros le creemos, agarramos y le creemos a estas palabras, y nuestra fe, si realmente le creemos, va a hacer que nuestras obras cambien. Vamos a luchar contra la fornicación, vamos a luchar contra la injusticia que nosotros hacíamos o a veces hacemos, y va a luchar también con la idolatría en la cual nosotros vivíamos o a veces vivimos. Pero vamos a ser confrontados por la palabra de Dios, por las palabras del Señor Jesucristo, y vamos a ver y decidir si le creemos o no.
Y ahí va a derivar si la verdadera fe que vivimos es muerta o es de vida. Y ahí vamos nosotros a saber si realmente estamos en una fe de vida o solo en una fe religiosa para aparentar o para al último agarrar y ser condenado. Y Dios no lo quiera que lleguemos a llegar ahí y digamos, Señor, ábrenos la puerta porque en tu nombre echamos fuera demonios, porque en tu nombre sanamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero el Señor va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque la fe que está viva o le cree al Señor y se aparta de lo que el Señor dice que es malo y trata de buscar lo que el Señor dice que es bueno. Se aparta de las obras de pecado, le cree al Señor que eso es pecado y se aparta de ello. Y le cree al Señor las obras que tiene el Señor dispuestas para que Él las haga. Porque así lo dice la palabra, que las ropas blancas de lino fino y resplandeciente son las obras de los santos que el Señor ya tenía preparadas desde la fundación del mundo para que los santos las hicieran. Y esas son las ropas blancas que el Señor nos quiere vestir, obras que el Señor ya preparó de antemano para nosotros. Y entonces esa es una fe viva en cualquier creyente que haya creído. Porque aquí la fe es personal, no importa. En una iglesia evangélica, en una congregación o donde estén muchos pastores, va a haber gente creyente de verdad y va a haber gente que no es creyente. Y no lo digo yo, lo dice la palabra, que la cizaña y el trigo van a estar juntos. En las iglesias evangélicas, en la iglesia católica, en las pentecostales, en todos lados hay gente creyente verdaderamente conforme a la doctrina que ha aprendido de Jesús. Lo que sí digo, que en muchos lugares hay doctrinas que son muy poco sana doctrina, que no enseñan la correcta doctrina, porque tratan de toda aquella institución que trata de negar a Jesucristo, no es sana doctrina. Donde enseñan a pedir o que alguien interceda por alguien que ya murió, que interceda por alguien más, no lo dice la palabra. Y eso lo hay en todo lugar. En la iglesia católica, en la iglesia evangélica, es todo. O sea, yo no voy a poner por bien a una institución y a otra por mal. No, Dios dice, la palabra de Dios dice que donde quiera hay cizaña y donde quiera hay trigo y está junto. Hay cizaña en la iglesia evangélica, personas que solo están por el dinero, hay de todo. Pero también hay verdaderos creyentes y verdaderos siervos de Dios. Así que usted debe de buscar un lugar donde congregarse, donde la sana doctrina, donde la palabra de Dios se hable, donde el centro máximo sea Jesucristo, no el pastor, no el sacerdote, no la religión misma, sino Jesucristo. Porque muchas veces nosotros hemos encasillado que Jesucristo debe estar en una religión, pero es como si quisiéramos nosotros patentar el aire. El aire Dios lo hizo para todos y es libre. Es libre para que nosotros lo tomemos, como si se quisiera patentar el agua del cielo o la misma agua del subsuelo. Dios la hizo para que el hombre la tome y disfrute de ella. ¿Cómo se va a patentar al Señor Jesucristo? Dice la palabra en San Juan 3:16 que el Señor envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, para todo. El Señor Jesucristo es como el aire, como el agua, necesario. Sin Él no podemos vivir y no se puede patentar ni monopolizar. Pero muchos quieren monopolizarlo. ¿Por qué? Porque ven el negocio del dinero. Pero gloria a Dios, no es así. Si tú tienes fe y crees en Él, accedes a Él y nadie te puede impedir que lo hagas. No sé por qué lo digo, pero yo en el nombre de Jesús te digo, nadie te puede impedir tomar la salvación del Señor. Si tú realmente has creído hoy en esta noche, si tú sientes en tu corazón un fervor de quererle al Señor, nadie puede evitarlo. Nadie, no importa quién sea, nadie puede evitarte la salvación que Dios te dio a ti para que tú la tomaras. Porque el Señor Jesucristo por eso murió por ti, para que tú vivieras y yo y muchos y tomáramos su salvación. Que nadie te lo impida, nadie te lo puede impedir, nadie. Porque tú en tu corazón puedes creer y en tu habitación y en tus adentros y puedes orar y decir, Señor, yo te creo.
y quiero conocerte. Yo creo que tú viniste y diste la vida por mí y tomar la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Tú lo puedes hacer. Nadie te lo puede quitar. Gloria a Dios. Entonces, estábamos hablando de que creerle a Dios acerca de las obras que dicen que son malas y nosotros debemos de apartarnos, porque si hacemos esas obras no heredaremos el reino de Dios. Entonces hablamos de la idolatría, pero hablamos también del adulterio. Dice los adúlteros ni los afeminados. Nosotros, cuando el Señor nos agarra y nos dice que esas obras debemos de desechar, de dejarlas, el adulterio, debemos de dejarlo. Si nosotros nos gustaba andar con una persona, andar con otra, engañar a nuestras esposas o X o Y, pero toda clase de adulterio debe ser echado fuera. Como lo dije al principio, no es que sea fácil, pero el Señor, si uno le cree, el Señor dice que es lo necesario. Nunca he dicho que sea fácil, pero es lo que dice el Señor que debemos hacer, que debemos de dejar de hacer y de practicar estas cosas. Y dice que también los afeminados. El que es afeminado, dice, el que le cree al Señor debe dejar y tratar. Y ahora a veces muchos dicen, no, pero es que los afeminados, y también dice adelante los que se echan con varones. Miren, la misma tentación que tiene uno que es adúltero por acostarse con otra mujer que no sea su esposa, o por alguien que es fornicario, que a veces practicamos malas prácticas sexuales. Esa misma tentación la tiene el afeminado y que el otro, aunque de diferente manera, pero es tentación de la carne, ganas de desahogarse en esa manera. Así que tanto como sufre uno, tanto como sufre el otro. Y si le creemos a Dios, debemos de dejarlo con la ayuda del Señor, porque el Señor es fiel para ayudarnos, fiel para perdonarnos, pero fiel para ayudarnos a salir de ellos. Si nosotros confesamos nuestro pecado y le confesamos que queremos salir de esa situación. Pero aquí es donde se ve si tomamos la fe o no la tomamos. La fe para creerle a Él, para dejar la idolatría, las injusticias. La fe en Él para dejar la fornicación, el adulterio, el ser afeminado, el de acostarse con varones. Si le creemos a Él, lo vamos a creer y lo vamos a dejar con su ayuda, porque Él es fiel. Ahora es difícil para todos, para el afeminado, para el que se echa con varón, para el adúltero, es difícil para todos. Yo tengo lucha, mis hermanos tienen lucha, pero tenemos que vencer con la ayuda del Señor. Esa es la fe que con la ayuda del Señor nos salva. Creerle a Él y con su ayuda a salir adelante. Bueno, vamos hacia adelante. Pero dice que también los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, si la fe que tú quieres tener, quieres que sea genuina, también debes de creerle esto al Señor, que esa clase de personas que practican o practicamos estas cosas, debemos de dejar esa práctica. Ya no robar, ya no ser tan avaro, no ser borracho, ni maldiciente. Maldiciente es una persona que es grosera. Maldiciente es una persona que maldice constantemente y practica mucho por su manera de hablar, ser maldiciente. Ni los que estafan. Las personas, si antes nosotros estafábamos, que teníamos una tienda y las romanas las teníamos de 800 gramos y las teníamos como por kilo, pero realmente dábamos 800 gramos, ya no, porque eso es una estafa y es un robo. Entonces ahora vamos a poner romanas que den el kilo completo. Vamos a cambiar en esa manera. Y en todo lo que hubiésemos estafado y que nos acostumbrábamos a estafar, vamos a cambiar. Esa es la fe que da fruto para vida y para vida eterna. Entonces, acuérdense de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la fe que es muerta y de la fe que es de una vida. Hemos hablado de que la fe que es muerta es una fe que cree que existió el Señor Jesucristo, pero no le cree a Él. Y hemos leído lo que dice el Señor Jesucristo que debemos de dejar. ¿Qué es lo que debemos de dejar? Hablamos qué es lo que dice el Señor y si nosotros debemos de dejar eso.
la fornicación, la injusticia, la idolatría, los afeminados, el echarse con varones, que es tener relaciones sexuales con varones, no robar, no ser avaro, no ser borracho, no ser maldiciente, no estafar. Bueno, si uno le cree, esa es la fe que da frutos de vida. Bueno, vamos a leer un poquito más. Dice también, pero en Apocalipsis 21, versículo 8, dice también, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Leo de nuevo, Apocalipsis 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, hablando así de la palabra de Dios y hablando de lo que estamos hablando, del tema, el contexto que estamos hablando, que la fe, que es la que da vida, el Señor nos dice que los cobardes e incrédulos no van a tener parte en la Nueva Jerusalén, sino que su parte dice que va a ser en el lago que arde fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice los cobardes. ¿Por qué los cobardes? Porque se necesita tener mucha valentía para seguir el camino del Señor. Porque hay muchas cosas. Ahorita en donde nosotros vivimos es fácil, pero hay muchos lugares donde el tener fe en el Señor Jesucristo te puede costar la vida. Pero a la medida que nosotros tenemos de pruebas, a veces es difícil porque la mayoría de la familia no quiere que sigas tú al Señor Jesucristo, sino que sigas a una religión, ya sea la católica o ya sea cual sea, Testigos de Jehová, XY. Pero cuando tú decides seguir al Señor Jesucristo y tú le has creído, resulta muy difícil en una familia. Y se necesita valentía. Se necesita valentía para decirle a tus amigos, yo ya he decidido dejar de hacer lo que hacíamos juntos. Yo ahora he amado a Cristo y creo en Él. Se necesita valentía. Se necesita valentía de predicarle a alguien más. Se necesita a veces valentía para hacer un video porque recibes tanto críticas buenas, tanto como críticas malas. Se necesita valentía para seguir al Señor Jesucristo. En cada prueba que uno tiene en la vida, pero de verdad se necesita valentía. Con la ayuda del Señor saldremos adelante. Pero dice que también los incrédulos. Incrédulos son aquellas personas que oyen del Señor Jesucristo, pero creen, pero la verdad no creen. Creen que existió, pero no le creen a Él sus palabras, de lo que es bueno y de lo que debemos hacer y de lo que debemos apartarnos, que es malo. Pasa como en los días de Noé, dice que así va a ser la venida del Señor Jesucristo, donde las mujeres se casaban y todo pasaban y tal vez y Noé había pasado tiempo, creo que más de 100 años, creo que 105 años, no recuerdo el dato exacto, pero alrededor de 105 años Noé estuvo preparando el arca y predicaba el arrepentimiento, predicaba. Y nadie le creyó que iba a venir un diluvio, y hasta que vino el diluvio y no fue salvo ninguno. Nadie le creyó, y así dice que va a ser en los tiempos. Mucha gente está predicando de la venida del Señor para aquí, para allá. Se está predicando mucho, que el Señor viene, que hay que arrepentirse, que ahí está la salvación. Y déjenme decirle que cuando el Señor Jesucristo haya venido y cuando Dios se haya revelado, ya no va a ser tiempo. ¿Por qué? Porque ya el anticristo ya habrá haber hecho lo que tenía que hacer y habrá marcado y tomado a los que no van a estar en el libro de la vida. Dios nos guarde, porque con la ayuda de Dios vamos a salir adelante, pero solo con la ayuda de Él. Pero ahí está mucho de la incredulidad, porque se predica, ustedes oyen el mensaje aquí por medio de este video y lo oye tal vez en muchos lugares, pero usted decide si creer o no. Pero lo escucha. Y el Señor dice que los cobardes y los incrédulos, los abominables, los homicidas. Sabemos que homicida es alguien que los homicidas son aquellas personas que asesinan, que matan por X o por Y.
Abominables, hay muchas cosas que son abominables, el echarse con varones, dice la palabra de Dios, la persona que se acuesta con su suegra, con su hermana. También dice la palabra de Dios que 6 cosas abomina al Señor y aún 7 su alma, los ojos altivos. O sea, el orgulloso, la persona que es orgullosa también es abominable ante Dios. Entonces, los abominables, los orgullosos, los que donde hay incesto, eso es abominable ante los ojos de Dios. El que se echan con varones, el que se tiene relaciones sexuales con un animal, eso también ante Dios es abominación, y lo dice la Biblia. Y esa clase de práctica, de personas que practican esa situación, si usted oye y está en alguna de ellas, usted debe de apartarse. Y esa es la fe que va a dar frutos para vida. Bueno, vamos hacia adelante. Luego habla de los fornicarios, los hechiceros. Los hechiceros es algo que si nosotros estábamos en un tiempo cuando no sabíamos y pensábamos que no hacíamos mal, era una cosa, pero cuando hoy usted escucha esta palabra y usted todavía va a un hechicero, a un curandero, a buscar una cobertura, una ayuda, de la cual esa ayuda Dios le dice a usted en la palabra de Dios, le dice que Él le pida. Dice la palabra que Él es nuestra roca, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Entonces ya no tiene usted que ir a buscar un hechicero o un curandero, que el Señor dice que son hijos de Satanás. Ahora no, ahora usted, si ya oyó la palabra, usted agarra y puede poner esa situación. Señor, yo he oído que predican de ti y yo quiero pedirte porque dicen que aquello es malo y ahora yo pongo este problema en tus manos. Y si es de providencia, que necesitas dinero, economía, si es un problema donde es difícil situación, Dios te va a ayudar y debes de recordar que debes de pedírselo en el nombre de Jesús. Padre, Señor, Dios Todopoderoso, te pido en el nombre de Jesús que me ayude. Necesito esta situación, debo y quiero pagar. Y Dios te va a proveer. Señor, estoy enfermo y necesito, nadie me puede ayudar, Dios te va a sanar. Señor, esta situación, Dios lo va a hacer, porque tú no necesitas ir a buscar fuera. Si tú tienes a tu Dios, tu Creador, el Todopoderoso, tú no tienes que buscar otra cobertura, porque eso que vas a hacer es idolatría también, porque vas a pedirle una cobertura y una ayuda, que esa ayuda a quien le corresponde dártela y quien corresponde que tú le vayas a pedir auxilio y ayuda es Dios, porque Él es el Señor y puedes pedirle. Así que así nos habla y dice que los hechiceros no, los idólatras y todos los mentirosos, dice que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todas las cosas que hemos hablado, yo y muchos hemos luchado y hemos estado ahí. Y en la hechicería yo estuve mucho en eso, pero cuando supe que el Señor le era desagradable, con la ayuda de Dios yo dejé y dejamos todo eso. No, les dije desde el principio que no quiere decir que sea fácil, pero es lo que el Señor dice que es malo y debo de apartarme. Entonces, si su fe y mi fe es viva, vamos a creerle al Señor, no solo creer en Él, que existe o que existió y que existe y existirá siempre, sino creerle a Él en que estas obras son malas y debemos apartarnos de ellas, de la idolatría, de que no tenemos que postrarnos ante nadie sino solo a Él, que no debemos adorar a nadie sino solo a Él, que la adoración le pertenece a Dios, que no tenemos que ir a pedir cobertura ni a una estatua, ni a un hechicero, ni a nadie más, que Él es nuestra cobertura en Cristo Jesús. Entonces, esto es de lo que Dios nos dice, que si nosotros le creemos, o sea, esto es lo que Dios nos dice por medio de su palabra, y si nosotros tenemos una fe que es viva, le vamos a creer a Él, y entonces cuando le creamos, nos vamos con la ayuda de Él a tratar de apartar, y Él nos va a ayudar para apartarnos totalmente. ¿Sí? Entonces, es contrario a la fe que es muerta. La fe que es muerta va a agarrar y va a oír, sí, el Señor Jesucristo existió hace 2000 años, se predica en todos lados y todo, pero usted oyó y usted como quiera agarró y no le creyó al Señor Jesucristo, no a mí, sino al Señor Jesucristo, en que la
idolatría, imágenes, y que la hechicería es malvada, y no se quiso apartar porque no le creyó a él. Ni se quiso apartar del adulterio, ni se quiso apartar de la fornicación. Ahora les vuelvo a repetir, no quiere decir que sea fácil. Yo lucho y todos luchamos contra ello. Pero una cosa a veces es luchar y a veces caer, porque Dios se encarga de perdonar, pero también de pegar. Dios se encarga de perdonar, pero darte tu chilillazo. No te vas a quedar así como así. Lo digo por experiencia. Entonces, pero tú ves y dices, no, esto es malo y tengo que apartarme con la ayuda de Dios de él. Pero si tú lo escuchas y no te apartas y no le crees a él, esa es una fe muerta. Una fe muerta. Así lo dice la palabra. Y entonces, pues hemos oído. Gloria a Dios. Finalizamos con la ayuda del Señor. Dice en San Juan 3, San Juan capítulo 3, versículo 19. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ilustramos un poco con la ayuda del Señor. Dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron la luz más las tinieblas que la luz. ¿Qué quiere decir aquí? Dice que la condenación es porque la luz vino al mundo, la luz del Señor Jesucristo, la luz de la misma palabra de Dios, que dice que es malo y que te alumbra con su luz para que tú veas en este mundo de oscuridad lo que es malo: la hechicería, el adulterio, la fornicación, las injusticias, el robo, la mentira, las maldicencias, las abominaciones. El Señor te alumbra con su luz en este momento, y por medio de muchos lugares, por medio de su palabra, pero por medio de muchos medios, te alumbra con su luz. Pero dice aquí la palabra, dice que la luz vino al mundo, pero los hombres no amaron esa luz, no le creyeron ni amaron esa luz, sino que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Que amaron más las tinieblas, que amaron más el no querer saber o el no conocer, o no lo aceptaron como luz, ni aceptaron la palabra de Dios como palabra de Dios digna de creer, sino que amaron más las tinieblas. O sea que se quedaron con su idolatría, escucharon que la idolatría era mala, pero ellos decidieron quedarse con la idolatría y amaron más la idolatría que a Dios mismo y a su palabra, y que al Señor Jesucristo y su sacrificio. Y escucharon que era malo también el adulterio, fornicación, las hechicerías y todo lo que el Señor dijo, pero amaron más eso que el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo nos da todo. Nos dice que nos apartemos de eso, pero nos da algo mejor a cambio. Su cobertura, su bendición, su amor, su presencia, su fortaleza, su ayuda. Nos quita del adulterio, pero nos da su amor. Nos quita de la fornicación, pero nos da santidad. Gloria a Él. Pero es el aceptar su luz. No digo que sea fácil, porque esta carne con la que yo tengo y usted tiene, luchamos, tiene ganas de hacer esos deseos, pero el Espíritu de Dios nos fortalece y nos ayuda a salir adelante. Como lo he dicho desde el principio, no es fácil. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Dice que el que hace lo malo aborrece la luz. ¿Por qué aborrece la luz el que hace lo malo? Porque por medio de la luz, por medio de saber la luz de Dios alumbrar lo que es malo, a él no le gusta que le digan que es malo. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, porque no quieren que sean reprendidas, porque ellos o nosotros a veces queremos que nuestro pecado nadie nos lo reprenda, que está mal. Que nosotros podemos muchas veces decir, podemos andar con una u otra persona mientras no le falte a mi esposa dinero y comida, pero Dios dice que no. Que mientras yo haga el mal, esté mal, fornicación, escondidito, pero Dios nos dice que no.
Ahora, no lo digo yo como si estuviera libre. Las cosas que yo predico también son para mí, también lucho. Pero debo de reconocer que la verdad es de Dios y que si yo a veces hago algo que está contrario, el que está mal soy yo, no es Dios. Entonces debo de pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, ayúdame. Yo reconozco que yo he caído y que me cuesta porque estoy en carne, pero yo reconozco que eso es malo. Ayúdame a apartarme de ello. Ayúdame, dame, ayúdame. Y Dios te va a ayudar y Dios te va a sacar porque Dios es fiel. Te va a dar tu disciplinada, pero Él te va a sacar adelante porque Él es fiel. Él dice que no va a pagar el mechón humeante. Dice que Él va a ir a buscar la oveja perniquebrada, que se le quebró la pierna y que no puede caminar. No puede caminar tal vez porque cayó en un pecado. Pero esa oveja, él no la va a dejar, Él no te va a dejar. Si tú luchas y aceptas lo que Dios dice que es malo y tratas de cumplir su mandamiento y lo ves como malo, si tú caes en algún momento, Él va a agarrar y no te va a dejar. Si tú le pides perdón, Él va a agarrar y te va a ir a buscar. Y tal vez fuimos como la oveja perdiquebrada que caímos ahí, nos quebramos la pierna y no podíamos salir. No te va a abandonar el Señor, jamás. El Señor no es así. No tengas miedo, ese no es el Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco es el Dios de la palabra de Dios, el que dice que no apagará el mechón humeante. O sea, que aunque ya te hayas apagado tu luz, donde estés nomás humeando, pero si tú tienes ese humo de fe en Él no te va a apagar. Y si tú agarraste y te quedaste con las piernas quebradas en algún pecado, pero tienes fe en Él y no defiendes tu pecado como bueno, sino reconoces que tu pecado ante Dios que es malo, pero que caíste, el Señor va a agarrar, te va a levantar y te va a agarrar esa pierna quebrada que caíste en el pecado y te la va a sanar y te vas a fortalecer para que en esa área tú ya no caigas. Ese es Dios. Él es bueno. Pero aquí dice la palabra que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero dice que más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué es venir a la luz? Venir a la luz no quiere decir que vas a agarrar y vas a decir soy perfecto. Venir a la luz es vas a decir, Señor, yo confieso mis pecados. Yo reconozco ante ti y ante muchos que yo tengo muchos pecados de lo que has hablado hoy en esta noche. Tal vez estoy luchando con la idolatría, tal vez estoy luchando con la homosexualidad, con la fornicación, con el adulterio. Estoy luchando tal vez con el robo, estoy luchando con las injusticias, las abominaciones, con el homosexualismo, con la cobardía. Estoy luchando con muchas cosas de las que tal vez hoy dices en tu palabra, pero yo te creo y necesito ayuda. Yo te creo a ti y quiero salir adelante. Así que eso es agarrar y venir a la luz, practicar la verdad, reconocer si es cierto, yo tomo lo que tú dices es verdad y yo vengo a la luz a reconocer que he pecado y a pedirte perdón y a querer reconciliarme contigo en Cristo Jesús. Porque por eso vino al mundo el Señor Jesucristo, para que nosotros fuéramos salvos por su sacrificio. Entonces, hemos leído o hemos meditado acerca de la fe, que es una fe muerta, que es aquella que cree en el Señor Jesucristo, pero no le cree a Él. Y la fe que es fe para vida, que es la fe que él cree en Él, que existió, pero que le cree a Él lo que dice que es malo y le cree lo que es bueno. Es lo que hemos leído. Entonces, ya hemos discernido qué es la fe muerta y qué es la fe para vida. Y aconsejo que tengamos fe para vida. Dios te bendiga. Que sea de bendición este video para ti. Si crees que fue útil, comparte, dale like para que sea de bendición con la ayuda del Señor
para muchos. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga y a luchar. Gracias.